Te planteo el mismo binomio o ecuación, como quieras llamar. Putin les dice, se los dijo en su cara en una llamada de 80 y tantos minutos recientemente, ¿no? Creo que ayer o anteayer. Están jugando con algo muy peligroso que provocará la desestabilización total. Y Macron y Olaf Scholz le contestan, entonces bájale la guerra a Ucrania y ponte a dialogar y no ataques. Ese es A. B, igual a qué, Eduardo? A X, Y, Z. A X, Y, Z. No, realmente la situación es muy compleja. Hay dos cosas que yo quiero matizar. Yo entiendo que el argumento de la guerra en Ucrania, de la desnazificación, choca con la idea de que el nazismo acabó con los juicios de Nuremberg. Eso no es cierto. Eso no tiene ningún sustento científico, puesto y un dato sin ir más lejos. Hermann von Braun, que fue el gran investigador y diseñador de las bombas volantes alemanas, vivió en Estados Unidos con su equipo de investigación y fue un hombre valorado porque fue el que desarrolló el programa, una parte del programa espacial norteamericano, ¿no? Así que hoy sabemos, y lo han dicho en Alemania, que incluso el fiscal general del Estado alemán hasta el año 90, me parece que se jubiló en el año 90, pues se descubrió, había sido un alto cargo nazi. Es decir, y había vivido en Alemania tranquilamente hasta que murió, perfectamente. Es decir, que multitud de estos personajes abandonaron Alemania y se instalaron en España, en Uruguay, en Argentina. Cantidad de estos personajes, de estos criminales que se refugiaron y vivieron, hicieron negocios y apoyaron al Estado de Israel. Y eso es otro elemento también muy curioso, ¿no? La historia nos enseña muchas cosas, ¿no? Que a veces hemos de abandonar un poco la publicidad para centrarnos en la realidad objetiva, ¿no? Cuando decimos, en el caso de Zelensky, que no es posible que Zelensky sea un nazi porque es de origen judío, yo lo que me planteo es otra cosa. ¿Qué están haciendo el Estado de Israel, los israelitas, con los palestinos, si no es el exterminio y el genocidio por motivos de raza? Esto es lo que se está haciendo en Israel contra los palestinos. Esto es fascismo. Esto es nazismo por parte de Israel. Y es, supuestamente, un Estado judío. Hace muy pocas horas, 2 días, 56.000 ortodoxos, ultraortodoxos judíos, al grito de muerte a los árabes, intentaban ocupar la zona de la mezquita de Al-Aqsa. Estamos hablando de esto, de nazismo, de fascismo, dentro de Israel. El fascismo no es solo un movimiento ideológico, es el método que utilizó el capitalismo del año 40, del año 39, o un poco antes, cuando se inicia la marcha sobre Roma de Benito Mussolini, para contrarrestar su gran rival político, que era el comunismo de la Unión Soviética. El fascismo nace para eso, para contrarrestar al Estado socialista, el único Estado socialista que había en aquel momento. No es que sea un fruto de una ideología y ya está, sino que el sistema capitalista va a utilizar otra vez el nazismo
En el caso ucraniano, es claro que una gran parte del ejército, no menor, en torno al 40%, tiene esa identidad ideológica muy importante. El asesor principal del jefe de Estado Mayor, ahora depuesto, es el comandante del batallón Azov, que es un batallón fascista, y estaban perfectamente implicados en las Fuerzas Armadas ucranianas. Así que hablar de que en Ucrania no hay fascismo es un poco no ver la realidad. Igual que, por ejemplo, y apunto otros detalles ya para ir acabando, en Alemania tuvieron que los servicios secretos de inteligencia alemán, en la época de la señora Merkel, hace 4 años, tuvieron que literalmente detener a todo el sistema de servicios secretos porque eran nazis y se comportaban como tales. Y había grabaciones, fue el escándalo tan mayúsculo que los encargados de velar por la seguridad del Estado alemán eran nazis declarados, que al final provocaron la dimisión y la detención de varios oficiales y que los grupos que se habían formado quedaran disueltos porque eran un peligro para el Estado alemán. Estamos hablando de nazis dentro de un Estado democrático como es el Estado alemán. Un Estado democrático como el francés, que no tuvo ningún problema, democráticamente hablando, en masacrar a 1 millón de argelinos en la guerra en Argelia. Y era un Estado democrático. Es decir, que los conceptos de fascismo, democracia, incluso derechos humanos, hay que situarlos en los contextos. No basta ya con decir una frase y resolver el problema con una frase. Hay que ampliar un poco la búsqueda y hablar de los contextos que los envuelven, ¿no? Porque es así como nos daremos cuenta de cómo está realmente la situación. Hoy el fascismo avanza y la dictadura mundial avanza. Y hay un dato relevante. Hace 2 días la señora Ursula von der Leyen pedía que en las cuestiones referidas a las organizaciones estatales que se refieren a energía, a lo básico, a la energía, al agua, al gas y al petróleo, quedaran supeditadas al mando de la Unión Europea. Es decir, los estados perdieran la capacidad de poder controlar su energía y se la cedieran ese poder a la Unión Europea, precisamente al Consejo Europeo, donde la señora Ursula von der Leyen no ha sido elegida por nadie. Esta señora no la ha elegido el pueblo europeo con su voto, sino fue un compendio, un arreglo entre presidentes de los diferentes estados que deciden que esta señora era la menos mala que había en aquel momento y representaba los intereses de Alemania. Pero no la ha votado nadie. Y esta señora es la que propone, en este momento, convertirse ella en la presidenta de Europa sin que los ciudadanos europeos hayamos podido decir ni media palabra. Si esto no es ir hacia un Estado, una Unión Europea con rasgos dictatoriales, bueno, que venga Dios y lo vea, ¿no? Porque los peligros evidentemente están aquí. Tremendo. Oye, Eduardo, ¿no será que el concepto de nazi fue ya rebasado por la historia y por la semiología y por la semántica, en donde ya nazi hoy es pues todo aquel que se sienta superior o proveniente de una raza superior y ya no sea solo ese terror enfocado, propagandístico también, de el temor, miedo y xenofobia hacia los judíos por parte de Hitler, o sea, sino que estamos hablando ya de un concepto mucho más complejo y superior, Eduardo? Sí, yo hablo de este complejo, ¿no? Yo no me limito al hecho objetivo de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y anteriormente. Es decir, por ejemplo, hay una cosa que se olvida, que se quiere olvidar. Los primeros asesinados en los campos de concentración no son los judíos, son 1,5 millones de comunistas alemanes y socialistas y gente con orientación sexual diferente, homosexuales, que fueron exterminados en los campos de exterminio. Primero lo que hace Hitler es matar a la oposición política, y la extermina, y después extermina a los judíos, ¿no? Pero siempre se ha dado siempre la visión contraria. Ahora estamos en la parte de lo que llamo del posmodernismo, ¿no?
en la que se utilizan otros términos para intentar tapar el auge de la extrema derecha, que tiene representación en Austria, que tiene importancia en Suecia, en Dinamarca, en Francia, con la señora Le Pen, en España con Vox, y que son partidos con pujanza electoral porque alguien los está financiando y alguien les está haciendo la campaña electoral. Son partidos no de ultraderecha, son partidos fascistas que proponen absolutamente aberraciones, como no los habíamos sentido, tal vez, o no hemos querido oírlas desde el año 45, porque es lo que yo digo, hay muchas formas de fascismo. Lo de Israel con los palestinos, no sé cómo se puede calificar, si no es así, porque realmente los franceses con los argelinos, los ingleses con sus colonias, ¿qué es fascismo, ¿no? Entonces, esto sería para otra reflexión en otro momento también. Muy bien. No es ahora mismo. Pues Eduardo, te agradezco muchísimo. Jorge, unos segunditos porque querías aclarar algo, por favor. Y claro, muy rápido. Simplemente decir que así como los Estados Unidos se llevaron a Wernher von Braun y a otros científicos, también la Unión Soviética se benefició de lo mismo. Y también en la Unión Soviética hubo un sistema dictatorial que, según se reveló por ahí de 1990, ya en el epílogo del gobierno de Mikhail Gorbachev, la dictadura soviética había costado la vida a 60 millones de personas. La Unión Soviética no se sacó de la manga nada más porque sí su sistema aeroespacial. No nada más por arte de magia puso al Sputnik, el primer satélite artificial en órbita, el 4 de octubre de 1957. Del lado soviético quedaron las principales bases científicas y de experimentación de la Alemania nazi. Nazi viene de nacional socialismo. Nacional socialismo. Decía Hitler, fíjense qué curioso, decía Hitler que pueblos de una misma raza corresponden a una patria común. Y curiosamente, Vladimir Putin alega que la población de origen ruso, la población eslava de origen ruso que está en Ucrania, merece formar parte de la nación rusa. Y bueno, curiosamente, Occidente le prometió a Polonia en 1939 que la defendería. Occidente le declaró la guerra a la Alemania nazi de Hitler y fue aliada de la Unión Soviética, que se quedó con la otra mitad de Polonia 15 días después de que las fuerzas hitlerianas invadieran la nación polaca. Y hoy vemos que ese problema, lo decía muy bien Eduardo, en realidad muchos de estos problemas vienen ya no solo de la Primera Guerra Mundial, sino de la arquitectura que se diseñó al terminar la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente hubo varios tratados, pero fundamentalmente con los tratados de Versalles. Muchos de los problemas actuales tienen su origen en conflictos de hace 100, 120, 130 años. Ahora, quisiera yo apuntar lo siguiente. En el fascismo es el Estado el que predomina, es el Estado por encima de todo. Y curiosamente en Rusia pues es el Estado el que predomina. Con el fascismo el Estado es el punto de referencia y con el liberalismo es exactamente lo contrario. Entonces decía Eduardo hace un momento que la presidenta Úrsula decía
pues, que sea todo un conglomerado ya Europa. Sí, ¿y eso a quién beneficia? A las grandes corporaciones. O sea, es un fascismo corporativo. Indicado como fascismo o fascismo en italiano. Se manipulan los conceptos. Y sí, como dice Eduardo, estamos en la era de la posverdad. Y sí, debemos tener las antenitas muy bien levantadas y sobre todo recibir lo que se dice, aunque no nos guste, analizarlo, ver las bases históricas sobre las cuales se dice, reflexionar y llegar a una nueva propuesta. Oye, Jorge, solo quiero que me aclares, porque también Eduardo levantó la mano, pero yo quiero que me aclares, ¿no estás defendiendo a Zelensky o estás diciendo que Zelensky sea bueno? Porque finalmente pues también él ordenó matanzas, ¿no? Y es, si no nazi, pues un superfascista, supremacista, racista, ¿no? ¿O cómo lo interpretas tú? Un dictador sanguinario. Zelensky. 14,000 muertos documentados por un organismo manejado por el globalismo como la ONU. De todo saber cuántas hayan sido. La ONU certifica 14,000. Y más, puede haber más. En ese sentido, le dan la razón a Putin. Y también se le da la razón a Putin en el sentido de que en 1990 el secretario de Estado entonces, James Baker III, el presidente era George Herbert Bush, le dio las seguridades a Gorbachev de que la organización del Tratado del Atlántico Norte no se expandiría hacia lo que es la frontera rusa. E incumplieron. O sea, la verdad es la verdad, pues. Hay que decir las cosas como son, pero de que calificar a todas las dictaduras como fascistas me parece una inexactitud, porque en ese sentido entonces también Stalin fue fascista o Castro también fue fascista y me van a decir que no. La dictadura sionista que tiene como un pueblo mártir a los palestinos no se puede considerar fascista, es simplemente el supremacismo sionista. Eso es un supremacismo sionista, ¿no? Es la cuestión que quería un servidor aportar con todo el respeto a ustedes. Gracias, Jorge. Eduardo, adelante, por favor. Sí, no, solamente un minuto. A ver, el problema del revisionismo histórico y el problema de pasar, que el número de muertos, a ver, que si son 60 millones, que si mató a Stalin a 60 millones, que si mató a 140 millones, yo he leído de todo ya, yo he leído cifras para todos los gustos y colores, ¿no? Lo que es cierto es una cosa, hasta que cayó la Unión Soviética, y los datos son reales y contrastados por la ONU, el sistema capitalista mataba 45.000 niños diarios de hambre. ¿A eso cómo se llama? ¿A eso cómo se llama? Eso se llama desarrollo económico o desarrollo social o no sé, o mala suerte. O mala suerte, ¿no? Porque claro, cuando hablamos del comunismo y lo malo que era, que evidentemente hay páginas oscuras y páginas a entrever y leer de horrores que se cometen, también lo que siempre se oculta, curiosamente, es la otra parte, ¿no? Si el socialismo, comunismo, según lo entendía Stalin, era de una forma u otra, lo que hacía el capitalismo, que era el foro de la libertad, era que 4 países en Europa vivían, sus poblaciones vivían relativamente bien, con un nivel de vida aceptable y una protección social aceptable, estamos hablando de Francia, Alemania, Italia, etc. Y el resto del mundo, incluidos especialmente América Latina y África, vivían en unas condiciones terribles, espantosas. Para que Occidente viviera bien y las clases sociales en Occidente tuvieran un nivel de vida medianamente aceptable, había que explotar las riquezas y las poblaciones del resto del mundo. Y esto es la verdad objetiva. Y esto parece
que visto desde el punto de vista europeo, yo hablo desde Europa, esto es como si el nivel de vida que hasta ahora habíamos tenido en Europa, hasta ahora, porque, como digo, el tiempo ya se ha acabado, el tiempo se acaba, este nivel de vida fuera extrapolable al resto del mundo. Y no es verdad. El resto del mundo vivía en condiciones absolutamente terribles. Yo me he movido como turista y a veces como miembro de la ONG por toda América Latina y te chocaban las imágenes de niños viviendo en cajas de cartón, pero no aquí como Occidente, que son unos pocos y los ocultan, sino enormes cantidades de personas viviendo en condiciones absolutamente infrahumanas. Y la gente te decía, y tendemos a pensar que los que tienen o tenemos un nivel de vida todavía aceptable, que como dice el refrán en España, que todo el monte es orégano. Y no es verdad, no es verdad. Mientras la Unión Soviética, y solamente apunto un detalle sin importancia, imponía la obligatoriedad de tener guarderías en las fábricas para las mujeres y los servicios sociales de sanidad gratuitos a nivel de todo el Estado, en Europa todavía lo estaban discutiendo. En Europa, por ejemplo, las guarderías llegaron 30 años después que la Unión Soviética. 30 años después. ¿Vale? Eso también son datos que hay que contrarrestar. El esfuerzo que tuvo que hacer la Unión Soviética tras la revolución y la destrucción del país y la invasión de 12 ejércitos occidentales que devastó el país, lo devastó hasta niveles increíbles. Muy pocos países en el mundo han podido sobreponerse a esa catástrofe, ¿no? Muy pocos países. Y esto también son realidades que en el balance de las cosas hemos de también sopesarlas, ¿no? Y no quedarnos solamente con la anécdota, ¿no? Con la frase, con el número de muertos. A ver, por población, y ya lo digo, por población, los muertos que mató el gobierno democrático francés en la guerra argelina sobrepasan el 30% de la población. El 30%. En la guerra de Corea, en un estado tan democrático como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, destruyeron todas las ciudades de Corea del Norte y Corea del Sur. Todas fueron destruidas. Las 39 ciudades más importantes quedaron llanas como la palma de la mano. No solo la de Corea del Norte, que era el enemigo, sino la de Corea del Sur también. Y esto eran estados democráticos. ¿Cuántas guerras inició la Unión Soviética? Porque la guerra de Corea no la inició la Unión Soviética, la guerra del Vietnam tampoco, ni la guerra de Cuba, que yo sepa, ¿no? Es decir, que desde el final de la Guerra Mundial hasta ahora, el sistema neoliberal, el sistema capitalista que se impuso, ha generado cientos de guerras y cientos de millones de muertos en estas guerras absolutamente inútiles que han servido para engordar las arcas y las faltriqueras de unos cuantos potentados multimillonarios. Pues te agradezco mucho, Eduardo, y esta idea del supremacismo pues parece estar inmanente ahí, metida en todas las, o enquistada en todas las élites, ya sea de un lado o del otro, de yo soy superior, y con eso me basta como argumento para aniquilar es prácticamente. Te agradezco mucho, Eduardo, de verdad te agradezco mucho. Jorge, de verdad no saben, yo aprendí muchísimo y levantaste la mano, Jorge, y vámonos ya, porque ya tenemos que cortar. 30 segundos y corriendo. La cifra de muertos la dio Alexander Yakovlev, que fue asesor principalísimo de Mikhail Gorbachev. O sea, la fuente es soviética. Y por otro lado, el que se echen en cara los crímenes a la Unión Soviética y al comunismo internacional no quiere decir que Jorge defienda al sistema capitalista que curiosamente financió a parte de los líderes bolcheviques en 1917. O sea, yo no quiero justificar a un sistema capitalista que mata de hambre a los niños en lo que considero que es un genocidio. Se tiene que condenar al que se tiene que condenar. Punto. Por encima de filias o de fobias. Debe prevalecer la verdad
por el bien del futuro de la humanidad. En pocas palabras, hay genocidas por todos lados y hay que levantar las antenas para estar pendiente de que no nos engañen con las narrativas y los revisionismos. Gracias, Jorge. A ti, mis respetos para Eduardo. Perdón, Eduardo, que hay un poco de disenso, pero creo que esto, la gente al contrario, eso anima, eso ayuda. En la discusión es la que nos hace progresar. ¿Mande usted? Es la discusión y el intercambio de ideas diferentes o con matices la que hace progresar la humanidad. Siempre es por supuesto. Y yo te agradezco, Eduardo, le agradezco mucho a Roberto, que sabe que los comentarios, bueno, pero me tunden. Pero no importa, de lo que se trata es de aportar y que la gente se quede con lo mejor. Mi cariño y admiración, Eduardo, mi respeto y admiración, Roberto, a todo el equipo, y gracias. Gracias a ti, Jorge, un abrazo muy grande. Eduardo, un abrazo muy grande. Saludos ahí a tu familia. Eduardo, Jorge, también a tu familia. Y muchísimas gracias por darnos estos destellos de sus ángulos propios y de investigación. Muchísimas gracias. Y a usted, muchas gracias también por estar aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Buenas noches.